Buenas tardes, bienvenidos a su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Con mucho gusto les saludamos Mónica Paredes y Yuli Mendoza. ¿Y qué tal que los invitamos a ofrecer este programa por el Papa Francisco y los sacerdotes? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entramos en el corazón de María y le decimos al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón para que pueda comprender el mensaje que tienes para mí el día de hoy. Amén. Amén. Bueno, hoy queremos platicarles de la oración de silencio y la soledad. Una madre espiritual está invitada a imitar a María, quien oraba en silencio y guardaba todo en su corazón, como nos lo relata el Evangelio, hasta encarnar la palabra de su Hijo en su vida. Sabemos que por nuestro bautismo somos templo de Dios, de la Santísima Trinidad. En mí habita el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Por lo tanto, hacer silencio me encuentro conmigo misma. Al hacer silencio me encuentro conmigo misma, me encuentro con ellos. Me hago consciente de su presencia que nunca me deja. La Biblia nos dice que no saben que son templo del Espíritu Santo. También nos dice Jesús: si me amas y guardas mi palabra, moraremos en ti. Mi Padre y yo haremos morada en ti. Ay, pues sí, fíjate, y para una verdadera vida espiritual hace falta que busquemos personalmente a lo divino en nuestro interior, ya que Él está ahí. La interioridad es adentrarnos en nosotros mismos para estar con Dios. Mi vida interior es un paseo en la oscuridad con el Dios que nos habita y nos lleva más allá de nosotros mismos, ¿verdad, Yuli? La vida espiritual es un don del Espíritu Santo, es gratuidad de Dios, pero no significa que debamos esperar pasivamente hasta que se nos ofrezca dicho don. Es indispensable cooperar. Jesús nos dice que busquemos ante todo el reino de Dios y hay que hacerlo con una firme determinación, poniendo todo nuestro esfuerzo. Esfuerzo que implica una disciplina, pues no es posible la vida espiritual sin ella, pues esta nos ayuda a ser más sensibles a la voz susurrante y suave de Dios. Recordemos que el profeta Elías no encontró a Dios en el huracán impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro de la brisa. Ay, sí. Aunque las preocupaciones y tantas actividades que encontramos todos los días nos llena de mucho ruido interior, que nos dificulta escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Nos aturdimos con el ruido y con frecuencia nos volvemos sordos, siendo incapaces de saber cuándo nos llama Dios y también incapaces de entender en qué dirección quiere que vayamos, ¿verdad? Porque Él nos está diciendo por aquí, pero con tanta cosa, pues no le hacemos caso. Como dice Henry Nouwen, estas son palabras para las que llevemos con nosotros en nuestras vidas trajinadas. Podremos pensar en silencio, en contraste con nuestro mundo ruidoso, pero quizá podamos ir más allá y mantener un silencio interior aún mientras seguimos en nuestro quehacer cotidiano. Es importante mantener un lugar silencioso en el mercado. Ay, me encanta esa frase. Ese es el lugar donde Dios puede morar y hablarnos. También es un lugar desde donde nosotros podemos hablar de manera sanadora con todas las personas con que nos encontramos en nuestro ocupado día. Sin ese lugar silencioso empezamos a dar vueltas como un trompo. Nos convertimos en personas aceleradas que corren de un lugar a otro sin dirección determinada. Pero con ese silencio Dios puede ser nuestro guía en todo lo que pensamos, decimos o hacemos. Ay, me encanta esa parte. Oye, como también dice la Madre Teresa de Calcuta, es necesario el silencio del corazón para poder oír a Dios en todas partes, en la puerta que se cierra, en la persona que nos necesita, en los pájaros que cantan, en las flores y en los animales.
¿verdad? Jesús nos muestra cómo lo vivió en Mateo 6:6. Jesús nos dice, tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. La soledad comienza con un tiempo y un lugar para Dios, y solo para Dios. Jesús mismo lo practicaba, se iba todas las noches a orar en silencio y soledad, tal como lo dice en el Evangelio de Lucas 5:16. Con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. En Mateo 14:23 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Y todo lo que le escuchaba a su padre, él venía y lo aplicaba, ¿verdad? Y como dice en el Evangelio, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Decía también en Juan 8:26, tengo muchas cosas que decirles y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero y yo digo las cosas que oí de él. ¿Cuándo se las escuchó? Pues todas esas noches que pasaba en oración platicando con Dios, ¿verdad? Me encanta cómo lo dice tan claro, Yuli. Y luego en Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dicho lo que debo decir y lo que he de hablar. Yo solo digo lo que le he escuchado al Padre. Solo hago lo que le he visto hacer a mi Padre. ¿Cuándo lo escuchó y lo vio? Cuando estaba en silencio y soledad. A mí me encanta y a veces me gusta meditar estas partes del Evangelio y entrar en él, así como para que se me contagie un poquito de su atención amorosa, que se me abran los oídos, se me abra la percepción de Dios para poder escuchar lo que Él quiere que yo diga, que yo haga, ¿verdad? Poco se habla de María, pero hay pasajes que nos muestran que María vivía en recogimiento, silencio y soledad. Por ejemplo, vemos en el pasaje de la Anunciación, ella estaba orando cuando apareció el arcángel Gabriel y así pudo escuchar el mensaje de Dios para ella. Vemos como entre muchas razones, Dios escoge un lugar solitario para nacer, el portal de Belén. Ahí, sin las miradas curiosas e impertinentes de tanta gente, María pudo disfrutar del gran acontecimiento del nacimiento del Salvador. A que no habíamos pensado en eso, ¿no? Que ese era uno de los propósitos de Dios al hacer nacer a Jesús en un portal de Belén. Digo, aparte de que mostrarnos el amor por la pobreza, era para que María pudiera estar a solas, sin tanta gente que iba y venía, como estaban llenos las posadas. Fíjate que algo que nos muestra, bueno, en todos estos pasajes que hemos estado leyendo del Evangelio, es que el Señor, como los escultores, los artistas, porque aparte Dios Padre, pues es un artista, y te esculpe en el silencio. O sea, ahí es cuando toda la creatividad de Dios para tu alma, pues el Señor la pone si tienes tú la disposición. Claro, y así lo hizo con María y así lo hizo con Jesús, ¿no? La vida espiritual requiere una disciplina, orden y método. Requiere paciencia porque en la oración no vale una lógica que nos diga que por haber estado media hora ya debo obtener tal cosa. Requiere de perseverancia, porque si somos fieles, no veremos los frutos de lo que hemos sembrado en la oración. Requiere de esperanza porque debemos pensar siempre que Dios me quiere a mí en ese camino. Muchos se desesperan o dicen que la vida de silencio, la contemplación, no es para ellos y no perseveran. Se pierden de una vida de mayor unión con Dios. Fíjate qué importancia es tomar en cuenta esto. Necesitamos paciencia, perseverancia y esperanza, ¿verdad?
Claro que sin el silencio y la soledad es prácticamente imposible llevar una vida espiritual. No importa que nuestro temperamento o gustos nos lleven a orar de muchas formas, con tanta riqueza que hay en la iglesia, ¿verdad? Como alabar a Dios, con cantos, con tantos métodos que hay para orar, pero se necesita reservar un tiempo y un lugar para concederle toda nuestra atención completita a nuestro Señor. Y eso tiene que ser en el silencio y la soledad. Dios está presente de forma activa en nuestras vidas, curando, enseñando y guiando, pero en el silencio le das esa oportunidad de hacerlo. Introducir el silencio y la soledad en nuestra vida es una de las disciplinas más necesarias, pero también de las más difíciles. Incluso cuando sentimos un profundo deseo de experimentar la soledad real, también experimentamos cierta aprensión según se acerca el momento de la soledad. Tan pronto como nos vemos solos, sin personas con las que hablar, sin libros, sin televisión o sin teléfono, se desata un caos en nuestro interior. Este caos puede llegar a ser tan perturbador y tan desconcertante que corremos afanosos a estar ocupados otra vez. Estamos poseídos por el afán del hacer, de la actividad incesante. ¿Cuántas personas al tener la oportunidad, Yuli, de ir al Santísimo a una hora santa y estar en silencio, no pueden? Y entonces yo reparto las hojitas, yo pongo la música, tratan de hacer otra cosa, porque les espanta el hecho de estarse en silencio, ¿no? Y además, otra cosa que lo dificulta mucho, pues es que cuando entramos en nuestra habitación, o sea, nuestra alma, y cerramos la puerta, no es garantía de que cerramos la entrada a todas las dudas, angustias, temores, a todos los malos recuerdos, todos los problemas que no hemos solucionado, a todos los sentimientos de enfado y deseos que habitan en nuestro interior. Estos se vienen con nosotros, pero estas distracciones internas están al acecho y cuando buscamos la soledad y el silencio, el inconsciente se revela, temeroso de que nos enfrentemos con lo que tenemos oculto. Las distracciones internas y externas impiden que nos conectemos con nuestro interior, con nuestro verdadero yo o sí mismo. Muchas veces son mecanismos inconscientes que brotan para que no profundicemos en nosotros mismos. Claro. Puesto que la capa de la sombra se resiste a ser examinada. Sin embargo, es necesario tener valor para traspasarla. Es la única manera de llegar a nuestro verdadero ser. Así es. La disciplina del silencio, o la interioridad y la soledad, nos ayudarán a traspasar todas estas capas y nos ayudarán a llegar hasta ese lugar de paz en el cual nos podemos encontrar a nosotros en nuestro verdadero yo. Y sobre todo, con Dios mismo que nos espera ahí. Y ese es un trabajo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Y es un trabajo paulatino, poco a poco se va quitando capa por capa todos esos engaños, toda esa dureza de corazón se va quitando y es muy necesario que se quite, si no el Espíritu Santo no puede actuar a profundidad. Por ello debemos comenzar planeando cuidadosamente los momentos de soledad para encontrarnos con Dios. Claro. Puede que 5 o 10 minutos al día sean el máximo que podamos aguantar. Lo ideal es darnos 2 periodos de 20 minutos al día. Llegará el día en que podamos soportar 1 hora al día, una tarde a la semana, un día al mes o una semana al año. El tiempo variará según el temperamento, la edad, el trabajo, el tipo de vida y la madurez de las personas. Pero no se tome en serio la vida espiritual si no reservamos un tiempo para estar con Dios y escucharlo. Así es, no se vale decir, es que Dios me habla en todos lados, no, hay que sentarse a darle el privilegio de darle el VIP, ¿no? El lugar más importante. Fíjate, Mónica, que este año que le pedí pues precisamente a Dios que me diera ese tiempo más. Y curiosamente también, aparte que el Señor me lo está concediendo, ¿no? De tener ese momento de silencio, llevo 2 semanas en que mi palabra para rumiar es monte. Y ahorita lo acabamos de volver a leer y pues el Señor retiraba mucho al monte a orar en silencio.
Así es, pues es una reiteración del mensaje porque Él nos hace esa dulce invitación, pero necesitamos nosotros corresponder a su invitación. Él no deja de invitarnos, pero por eso estamos hablando aquí de una disciplina. Necesitamos una disciplina porque si no, como dice Ignacio Larrañaga, que un alma que tiene la capacidad para crecer como si fuera un árbol de gigante, pues a lo mejor nada más crece poquito, porque no se empeñó, o sea, no puso de su parte, no le ayudó al Espíritu Santo. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que podemos tener la sensación de que estamos perdiendo el tiempo, porque nos vemos bombardeados por muchos pensamientos y sentimientos que surgen de las zonas más recónditas de nuestra alma y de toda nuestra mente. Y entonces batallamos para escuchar la voz de Dios. Pero lo más importante es que tenemos que tener bien claro que nada no es una pérdida de tiempo. Dios siempre acude a la cita. Y aunque nosotros estemos distraídos, si nos sentamos y fuimos fieles a la cita, aunque hayamos estado distraídos, aunque hayamos pensado en 1000 cosas menos en guardar silencio, Dios siempre hace un trabajo en nosotros. Él siempre deja algo, aunque no lo hayamos sentido, aunque no hayamos encontrado paz, aunque no hayamos escuchado su voz, que luego es para lo que nos sentamos, aunque no hayamos resuelto nada. El estar en silencio con Dios es para estar con Él. Y Él es fiel. Uno de los autores cristianos antiguos compara esta primera etapa de la oración en solitario a la experiencia del hombre que, tras años de vivir con las puertas abiertas, decide cerrarlas de repente. Los que antes le visitaban llamaban con insistencia a su puerta preguntándose por qué ya no se les permite entrar. Ajá. Cuando caen en la cuenta de que no son bien recibidos, dejan de acudir. Sí. Esto le ocurre a quien decide entrar en la soledad después de una vida en la que apenas había disciplina espiritual. Al principio las numerosas distracciones siguen presentándose. Después, según se les va presentando cada vez menos atención, se retiran lentamente. Pues sí, aunque hay etapas en la vida, ¿no? Sí. En un principio, la soledad parece tan contraria a nuestros deseos que nos sentimos tentados constantemente a huir de ella. O sea, al ratito y al ratito me siento, ¿no? Y siempre sale algo más importante que hacer. Pero cuando nos mantenemos firmes y fieles a nuestro propósito, que ya pusimos un horario, ya pusimos un lugar, estamos convencidos de que Dios está con nosotros, incluso cuando no lo escuchamos, o cuando no nos deja su paz, o cuando, te digo, o sea, estamos dispersos, vamos descubriendo poco a poco que no queremos perdernos nuestro rato a solas con Dios. Ya es como el ejercicio, Yuli, yo sí lo siento. El día que no te sentaste a estar a solas con Dios, me hace falta. Y también como el ejercicio, cada vez 20 minutos se te hacen nada. Claro, pues, ¿cuántos años llevaré? Como 7 años. En febrero cumplo 7 años de estar practicando el silencio. Hay etapas, están las enfermedades, están las noches oscuras, están tiempos de mucho, pues que estás atendiendo a alguien en el hospital, lo que sea, y te cambia un poquito la rutina, pero el Señor siempre te vuelve a tomar de nuevo y te vuelve a traer a ese silencio en el cual Él quiere estar contigo, ¿verdad? Entonces, pues Él, cuando nosotros le dedicamos ese tiempo, Él está presente. Para la práctica de esta disciplina es conveniente reservar un pequeño espacio en nuestra capilla, sí, en el Santísimo, buscar una hora en la que no haya ruido o nuestra casa para lograr estar solos. También es conveniente hacer un horario y hasta un ritual, adornar este lugar con una imagen, una vela, la Biblia, etc. Solicitar este tiempo al esposo o a los hijos para que lo respeten y lo valoren. Oye, yo tengo una amiga que cuando empezó a hacer su silencio, así como una disciplina, puso un letrerito en la puerta de su cuarto. Y entonces puso 20 minutos de silencio, lo ponía, y sus hijos ya sabían que no le podían venir a tocar la puerta, ¿verdad? Entonces, cuando uno platica con el esposo y los hijos sobre el tipo de oración de silencio que uno quiere hacer, ellos comprenden y te respetan, te tienen que respetar, porque uno les explica qué tan importante es para nosotros ese tiempo a solas con Dios. Importante y necesario, ¿verdad?
Total, que es probable que ya que estemos solos, surja la tentación de hacer algo útil. Ay, a mí me pasa, como checar el celular, ¿no? O como leer un libro, o sea, por decir, si le dedicamos 20 minutos al silencio y estamos muy dispersos, decimos, bueno, mejor agarro un librito de oraciones, y no hay que caer en esa tentación. O podemos tener otra tentación que es que no siento nada, no siento a Dios o no siento paz. Y eso no va a suceder. O sea, no debemos de ir con esa expectativa. Nuestro momento de soledad es precisamente un momento en el que queremos estar en la presencia de nuestro Señor con las manos vacías, desnudos, indefensos, inútiles, sin apenas nada que enseñar, demostrar o defender. Estamos disponibles para amar a Dios incondicionalmente, sin esperar nada a cambio y dejándolo hacer a Él. Así es como aprenderemos a escuchar la voz susurrante de Dios, porque el primer lenguaje de Dios es el silencio. Él nos cuenta sus secretos en silencio y desea que le presentemos toda nuestra atención. Como dice la Madre Santa Teresa de Calcuta, dice ella, escucha en silencio porque si tu corazón está lleno de otras cosas, no podrás oír su voz. La cosa más importante no es lo que decimos nosotros, sino lo que Dios nos dice a nosotros. Jesús está siempre ahí esperándonos en el silencio. Nosotros escuchamos su voz. También dice la Madre Teresa, la humildad y la oración se desarrollan de un oído, de una mente y de una lengua que han vivido en silencio con Dios, porque en el silencio del corazón es donde habla Él. Oye, Moni, me acuerdo mucho de un retiro que fui hace muchos años, que era para jóvenes, y había una imagen enorme de la Virgen de Guadalupe, y la plática era sobre el silencio. Entonces el sacerdote nos hacía referencia también de cómo en el vientre materno, pues en el silencio Dios pues, crea todo el cuerpo. Uh-huh. Y luego recuerdo que le pone el micrófono a María. A ver, María, ¿qué opinas tú? Y se lo pone, ¿no? Al cuadro. Al cuadro. Sí. Y dice, y no dice nada. Claro, y no dice nada. Entonces, así empezó el padre, ¿no? Su plática, hablando. Nos dice, ¿qué nos dice? Silencio. Sí. ¿Qué nos dice María? Pues cuando estamos empezando a hacer esta práctica, ¿qué podemos hacer con tantas distracciones? Pues no es conveniente luchar contra ellas. Yo he leído esto en muchos libros y lo he leído en muchas confidencias que les hace Jesús a sus santos. No luches contra las distracciones, no te enojes con ellas, no digas, chin, yo me distraje, llevo 20 minutos pensando en la comida y en las cosas que voy a hacer en la tarde en lugar de estar en silencio, ¿verdad? Para empezar, nosotros somos gente pensante, no podemos poner la mente en blanco. Lo que hacemos es ir deslindándonos de cualquier pensamiento o emoción que llegue a nuestra mente, o sea, la dejamos ir, no nos enganchamos, ¿verdad? De esta manera quitamos a todo lo demás su poder sobre nosotros. O sea, ahorita estos 20 minutos son de Dios y no hay preocupación, pendiente, compromiso posterior que valga. Cuando lleguemos a este punto, nuestras ruidosas preocupaciones irán perdiendo su poder sobre nosotros. Y la actividad renovadora del Espíritu de Dios pues va a manifestar progresivamente su presencia. Se introduce una palabra de 1 o 2 sílabas que puede ayudarnos a centrar nuestra atención en la presencia de Dios. Esta palabra es nuestra intención de abrirnos a la presencia y acción de Dios en mi vida. La introducimos con suavidad y cuando nos percatamos de que nos distraemos con pensamientos, regresamos con suavidad a esta palabra. Ay, sí. Puede ser la palabra, una sola palabra como Jesús, repetir Jesús, despacito Jesús. Puede ser la palabra Dios, Señor o paz, ¿verdad? O como sugiere el Padre Ignacio Larrañaga, puede ser una frase como las siguientes: mi Dios y mi todo. Repetirla bien despacito para que ésta nos pueda introducir al silencio. O tú me sondeas, me conoces y me amas. Señor, Señor.
Esta otra está muy bonita. Yo en ti y tú en mí. La idea es repetirlas muy suavemente. Este silencio nos lleva a la oración, nos lleva a disponernos a la oración de contemplación, que es un don de Dios, pero si nosotros no nos disponemos, pues va a estar difícil que lo podamos recibir, ¿verdad? Les queremos compartir un video, un audio de Ignacio Larrañaga, de cómo él explica lo que es la oración de contemplación. Y se los compartimos, lo pueden buscar en YouTube todo completo, esta es la parte tercera, pero lo explica de una manera hermosa. Oración de contemplación. En la medida en que el alma se va elevando y va profundizando sus relaciones con el Señor, van desapareciendo las palabras, primero las exteriores y luego las interiores. Las palabras llevan conceptos y los conceptos contienen algo de Dios, pero solo el silencio puede contener completamente al infinito. Cuando el encuentro con Dios es cada vez más puro, tiende a ser cada vez más simple, más profundo, más posesivo. Ya no hay reflexión, ya no hay conocimiento, hay un simple darse cuenta. En este momento el trato con Dios es intuición, posesión, integración, unión. La reflexión quedó atrás. Cuando la mente se pone a reflexionar, queda sometida a inestabilidad, multiplicidad, inquietud y movimiento, y eso divide, turba. Por eso, cuando el encuentro se va aproximando a la contemplación, la reflexión tiende a desaparecer y el encuentro viene a ser más simple, totalizador, quieto. Donde hay posesión, no hay movimiento. Para este momento, el medio de experimentación de Dios no es la inteligencia, sino la persona total. Por eso se abandonan las palabras y la comunicación se efectúa de ser a ser, de persona a persona, en un acto simple y total. El contemplador se siente en Dios, con Dios, yo dentro de Él y Él dentro de mí. Se trata pues de una especie de intuición densa y penetrante al mismo tiempo, sobre todo muy vívida, sin imágenes, sin pensamientos. Los pensamientos representan a Dios, pero aquí no hace falta hacer presente a nadie porque Él ya está presente ahora conmigo. Es una vivencia inmediata y consciente de la gran realidad. Videncia, no inteligencia. Inmediata, que quiere decir sin intermediarios de palabras o ideas, y con alguien cariñoso, familiar, concreto, queridísimo. La oración de contemplación es pues una vivencia inmediata de Dios. Por eso, el contemplador está en silencio, donde sin palabras hay sin embargo una corriente cálida y palpitante de comunicación. Es un silencio poblado de asombro y presencia, como dice el Salmo 8. Señor, Señor, qué admirable es tu nombre sobre toda la tierra. Y el Salmo 104. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. No se afirma nada, nada se explica. El contemplador nada siente ni pretende entender. Vive. Está en la posesión colmada en que los deseos y las palabras callaron. Le basta estar a los pies del otro, sin saber ni querer saber nada, solo mirar y sentirse mirado, como un atardecer sereno en que se colmaron las expectativas, donde todo parece una eternidad quieta, plena. Podríamos decir que el contemplador está mudo, embriagado, identificado, envuelto y compenetrado de la presencia y con la presencia, como dice magistralmente San Juan de la Cruz. Quedéme y olvidéme
el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Las señales de que ya hemos entrado en la oración de contemplación según San Juan de la Cruz son: cuando el alma gusta de estarse a solas con atención amorosa y sosegada en Dios. La oración de contemplación no es un privilegio de los grandes místicos. Hay que suponer que muchos entre ustedes tienen oración de contemplación, al menos por momentos. Usted está haciendo lectura rezada, supongamos. Puede suceder que de pronto la presencia de Dios se hace tan densa y presente que usted queda sin ganas de decir nada, simplemente en silencio, envuelto en la presencia. Ya está en la oración de contemplación. Segunda señal, según San Juan de la Cruz: dejar estar el alma en sosiego y quietud, aunque le parezca estar perdiendo el tiempo, en quietud y descanso. Las personas que tienen oración de contemplación tienden a abandonarla por su pasividad, aparente pasividad. Tú me miras, yo te miro. ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Pero en este no hacer nada puede haber una densidad de comunicación más que con todas las palabras del diccionario. Tercera señal según San Juan de la Cruz: dejar el alma descansada de todo discurso mental, sin preocuparse de pensar o meditar. Solo atención y noticia general, amorosa eso sí, sin entender sobre qué. San Juan de la Cruz utiliza siempre esas tres palabras: noticia, advertencia, atención. Las tres palabras se oponen a intelección. Entender es una actividad activa. Contemplar es una actividad pasiva. Entender es una actividad activa. Contemplar es una actividad pasiva, aparentemente pasiva. Y yo a mi vez, todo el misterio de la oración de contemplación lo reduzco a dos palabras: silencio y presencia. O en silencio, en la presencia. Primero, silencio. Hay que cavar un vacío infinito, porque es un infinito el que lo va a ocupar. Hay que vaciarse completamente hasta quedarse sin sentir, sin pensar, sin imaginar. Dentro de mí no hay nada, fuera de mí no hay nada. En este momento no hay nada, fuera de este momento no hay nada. ¿Qué queda? Lo más importante, una atención de mí mismo a mí mismo, purificada por el silencio y la paz. Finalmente, presencia. Hay que abrir esa atención purificada por el silencio al que es el absolutamente absoluto, el totalmente distinto de mí y mis mundos, al completamente otro que yo, mis mundos, fronteras e intereses, como quien mira sin pensar, como quien ama y se siente amado. Llegado este momento, Dios pierde toda imagen, forma, figura, concretez, localidad. Ya no es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, simplicidad, Trinidad, unidad. Es. ¿Qué cosa es? Ya no hay palabras, ya no hay nombres, hay un pronombre, es Él. Un Él que no está arriba, abajo, derecha, izquierda, dentro, fuera. Un Él que no está en ninguna parte. Comprehende, abarca, sobrepasa todo tiempo, todo espacio, toda realidad. Él es y basta. Al final pueden quemar todos los libros escritos sobre Dios en toda la historia, porque todas las palabras son equívocas. Las dos palabras unívocas, propísimas y que solo a Dios corresponden son el verbo ser y el pronombre personal. Yo soy aquel que soy. Él es y me ama. Él es la presencia pura y esencial
y amante y envolvente y compenetrante y omnipresente. Él es y me ama. Al final no queda pues más que un tú, que no es enorme sino enormidad, que no es inmenso sino inmensidad, que no es eterno sino eternidad, que no está lejos sino que es lejanía, que no está dentro de mí sino que es inmanente a mí, que no está fuera de mí sino que es trascendente a mí. ¿Y yo quién soy? En este momento soy una atención abierta, amorosa y sosegada, no absorbido por un tú, sino asumido por un tú. Es conveniente comenzar con un ejercicio auditivo con expresiones que sean químicamente puras. Por ejemplo, mi Dios y mi todo. Las primeras palabras del Salmo 139, por ejemplo: tú me sondeas, me conoces, me amas. O las primeras palabras del Salmo 63, tú eres mi Dios. O simplemente, Señor, Señor, mi Señor y mi Dios. Tiene que ser, sin embargo, una sola expresión. Se va repitiendo intermitentemente hasta que las palabras, cuando llega la gracia de la contemplación, caen por sí mismas y el alma queda sin decir nada con la boca, nada con la mente. Tienen que darse cuenta de que las palabras son puentes que hacen presente al ausente, pero una vez que el ausente se hizo densamente presente, ¿de qué sirven los puentes y las palabras? Las palabras cesan por sí mismas y el alma, como digo, queda sin decir nada con la boca, nada con la mente. Tú me miras, yo te miro. Tú me amas, yo te amo. Ni siquiera se dicen esas palabras, pero esa es la corriente interior. Yo soy como una playa inmensa, Él es como el mar. Yo soy como una inmensa pradera, Él es como el sol. Dejarse inundar, dejarse impregnar, dejarse amar, dejarse amar. Pues, ¿qué les parece? ¿Qué elocuencia tiene nuestro querido Padre Ignacio Larrañaga para expresar lo que sucede en una oración contemplativa? Sin embargo, cabe aclarar aquí, Yuli, que para nosotros que somos principiantes, tenemos que disponernos, buscar el lugar, la hora y ser fieles a esos 20 minutos, aunque no se dé ese llegar a esa contemplación, porque eso es un don de Dios. Pero nosotros podemos escoger esa palabra, esa frase, y repetirla suavecito, suavecito, por los minutos que sean, pero pues bueno, supongamos que son 20 en la mañana, 20 en la noche, para que mostrarle a Dios nuestra disposición para el momento en que Él quiera visitarnos en ese momento. Pero también estar muy atentos a que si en otro momento estamos haciendo una lección divina, haciendo una meditación y sentimos esa presencia de Dios, incluso cuando estamos rezando el rosario, que el propósito del rosario es llevarnos a la contemplación, pues dejamos de decir las Aves Marías para quedarnos contemplando ese misterio que nos invade en ese momento, ¿no? Entonces, podemos ir caminando por la calle y de repente escuchar algo o ver una imagen de un papá cargando una niña y que te evoque a Dios y que te embarga toda una presencia de Dios y dejarnos invadir en esa presencia, ¿verdad? Que pues vamos a ver que una cosa es la oración de silencio y otra cosa son pues los frutos, ¿verdad? Y bueno, hablando de los frutos del silencio, tal vez no se vean en este tiempo
a solas con Dios, sino que se verán en nuestra vida. Sí. Hay diversas capacidades que nos da el silencio. Capacidad para escuchar a mí mismo, a Dios, al prójimo, al mundo. Como que se agudiza el oído, ¿verdad? Porque lo descontaminamos de tanto ruido. Como que así me imagino yo. Nos da un conocimiento propio, nos lleva a conocer nuestros defectos, dones, nuestras intenciones y motivaciones. Capacidad para escuchar a Dios. Después de un silencio, nuestra alma está muy receptiva a los movimientos del Espíritu. Hacer la lectio divina del Evangelio entonces nos facilitará para conocer el mensaje de Dios para mí y para responderle mediante un diálogo amoroso. Por eso siempre se recomienda que antes de una lección divina se haga un breve silencio, ¿verdad? La capacidad de conversión, es decir, cambiar de dirección de nuestra vida hacia Dios. Sabes que yo me acuerdo que en un grupo en el que estábamos practicando una metodología de silencio, llegó una señora nueva, tomó un curso, el curso de extensión contemplativa lo tomó y llegó. A las 2 sesiones, Dios ya le estaba a ella moviendo a la conversión. Pero me impresionó cuán rápido la estaba el Señor moviendo. O sea, es impresionante. Dios le estaba revelando qué cosa tenía que cambiar y ella estaba dispuesta a hacerlo. Esa es la conversión. Qué bonito. La capacidad de tener un encuentro conmigo misma, con Dios, con las personas y con la creación. La capacidad para calmar el alma y el cuerpo. Sentarnos a estar en silencio con Dios, ciertamente que es de gran beneficio para nuestro ser, pues nos ayuda a pacificarnos. Oye, pues si te dicen, oye, de cuando en cuando detente y respira hondo, pues qué mejor que estos tiempos de oración y silencio y dejar descansar la mente de tanta agobio, tanta pendiente y compromiso, lo dejas descansar y te entregas en el Señor, ¿verdad? También nos da la capacidad de la sanación interior. Mediante el silencio se relaja el subconsciente y pueden brotar las heridas que hay en el alma, permitiendo a Dios sanarlas. Y fíjate que en esta parte yo tengo varios testimonios míos y de mis amigas que hacen también este silencio, porque una es que cuando estás en el silencio te vienen recuerdos de la niñez. Nada que ver con lo que estás viviendo ahorita, pero te vienen recuerdos de la niñez. Y cuando no sabes cómo manejarlo, pero yo ahorita les quiero platicar que cuando lo hagan y les suceda, déjense llevar. O sea, si se acuerdan ustedes, les voy a platicar lo que me pasó a mí. Cuando yo tenía 6 años tuve un accidente en el cual me tuvieron que operar se me abrió un agujero del lado costado de mi abdomen, ¿verdad? Del costado izquierdo. Tenía 6 años. Entonces me llevan al hospital, me operan y me ponen en una sala de recuperación. Y cuando yo estaba en la oración, yo reviví la escena donde yo estaba acostada en cama y veía a lo lejos una puerta con una ventanita donde se asomaba mi mamá y la gente que me venía a ver. Y yo sentía una profunda tristeza. Me sentía sola. Entonces, cuando yo estaba en mi oración, me vienen esas escenas y empiezo a llorar. Y yo reconozco y me di cuenta que el Señor estaba sanando una herida en mi corazón a los 6 años de haberme sentido sola, porque yo no sé si no dejaban pasar a las visitas, pero era el IMSS, imagínense. Entonces no dejaban pasar a las visitas, mi mamá a lo mejor no estaba todo el tiempo conmigo, o yo quería desesperadamente tener a mi mamá conmigo todo el tiempo y no podía, y entonces esa tristeza me causó una herida emocional. Y en este momento el Señor me la estaba sanando. Esa herida había quedado enterrada en el subconsciente y el Señor la sacó. Y entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando encuentras estas oportunidades de sanar? Es, Señor, te lo entrego, sánalo, ¿verdad? Y así como esa, tengo varias. Entonces, yo soy testigo de que ciertamente encuentro una sanación interior, no tanto como yo quisiera, porque todos, por muy bonita vida que hayamos tenido, de la niñez traemos muchas heridas, porque pues al ser niños no sabemos vivir
o tomar hacia algunas situaciones, pero el Señor necesita sacar eso, sanarlo para poderlo llenar Él, ¿verdad? Otra cosa de las capacidades que nos da el silencio es para dominar la lengua. Cuando acostumbramos guardar silencio en la oración, se refleja en el dominio sobre nuestras palabras, que no sean inoportunas, que no sean hirientes, que no sean pecaminosas, que no sean malintencionadas, ¿verdad? Que no vayan a hacer daño a la gente. Y eso yo también lo he visto mucho en las personas que somos así, como que reaccionamos mucho. El silencio, el habituarse al silencio te ayuda a eso. Otra capacidad que nos da es aprender a estar atentos. Y eso es muy importante porque tenemos que estar muy atentos a Dios. Nos habla de muchas maneras. En toda la creación nos habla de Dios. En toda la sociedad hay signos de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. También podemos estar atentos a lo que les pasa a nuestro prójimo para atender sus necesidades, ¿verdad? Entonces podemos estar sirviendo a la gente o haciendo nuestras cosas, deberes cotidianos, pero con la atención amorosa a nuestro Señor, de no perderla. Entonces, pues esa capacidad está muy padre. Otra capacidad que nos da es el de crear y admirar la belleza. El alma se va purificando y entonces es un imán para nosotros toda la belleza de la creación, de la música, de los actos de ternura, de los padres con los hijos, ¿verdad? De solidaridad y demás. Y también se vuelve uno, rechaza uno lo que es la violencia y todas las cosas feas. Otra capacidad que nos da es para saciarnos de gozo en Dios y ser plenamente felices. Me encanta un ejemplo que pone el padre Albino Navarro. Dice que no hay cosa más hermosa que ver a un bebé recién amamantado que se queda dormido al pecho de su mamá. Está el bebé saciado, su pancita está saciada y está saciado en la comunión que tuvo con su mamá. Y así nosotros con Dios. Al momento de hacer nuestro silencio, nuestra alma se sacia, aunque no lo sintamos, pero también nos da lo que es la verdadera, el sentido de lo que es la verdadera felicidad. Me encanta. Otra capacidad es reconocer la verdad sobre mí misma, porque acuérdense que nos va dando un conocimiento de mí misma, entonces la verdad de mis intenciones y demás, la verdad sobre Dios, la verdad sobre su reino y sobre su doctrina. Mucha gente que atenta contra la fe y la doctrina de Dios es gente muy reaccionaria, no es gente reflexiva que guarde silencio para escuchar a Dios. Si no escuchan a Dios, pues que imagínate qué opiniones podrán tener sobre lo que es la verdad. Y bueno, pues la última es la capacidad de imitar a Jesús, de hacer lo que haría Jesús e irnos transformando en Él. El Espíritu Santo en el silencio va esculpiendo nuestra alma y nos va transformando en Él. Entonces sí nos conviene, ¿verdad? No es nada más pasar un ratito delicioso con Dios, que no en todos los tiempos de silencio nos los da, pero los frutos en la vida diaria son muy buenos. Y además, la oración en silencio es muy útil en los tiempos de noche oscura o combate espiritual. Sí. Cuando no sabemos orar, cuando queremos aplacar la tormenta de pensamientos que nos molestan, cuando el desgano y la oscuridad no nos permiten articular palabra, entonces esta oración nos lleva ante Él. Hermosísimo. Fíjate que ahorita que estaba hablando del rosario, hace poquito estábamos viendo una película en la cual está en el hospital un señor, tuvo un accidente, está todo entubado, y llega la esposa a estar al lado de él y se queda en shock, no sabe qué hacer. Y entonces les digo yo a mis hijas, ese es el momento cuando uno toma el rosario, porque sabes que solo Dios te puede ayudar a ti y a él, ¿no? Y entonces el rosario te lleva a ese silencio en el cual Dios, porque no sabes qué decir, o sea, Señor, ayúdame, ¿no? ¿Y qué más? Estás en shock. Entonces,
El rosario te lleva a ese silencio del abandono de Dios. Está en tus manos. Mi mente no da para más. No sé qué hacer ni qué va a suceder. Pero estoy abandonada en ti, ¿verdad? También una cosa muy bonita de la oración de silencio es que nos lleva a mostrarle a Él nuestro amor incondicional. Que lo amamos por ser quien es y no por lo que nos da. Porque habrá veces que no tengamos ganas de ir a su encuentro, pero nuestra fidelidad a ese tiempo de oración será una ofrenda agradable a Dios y también de gran crecimiento interior. Y Dios muchas veces nos pues quiere hacernos crecer en amor y en fe y nos prueba, quitándonos consuelos. Y nosotros tenemos ese silencio, como el silencio no es ir a sentir gozo, sino es ir a estar ante Él. Ese es el propósito del silencio. Vamos mostrando, Señor, yo vengo aquí a estar contigo, me des o no me des. Es un amor incondicional y es una virtud muy elevada. Fíjate, Moni, que a mí lo que el Señor me mostró, que muchas de las cosas que yo le estaba pidiendo para mi alma, me ha llevado todo a la oración en silencio. O sea, si pureza, la oración en silencio. Si los recuerdos, la oración en silencio. Si, o sea, el remedio, todo el remedio ha sido ese. O sea, entonces, pues bueno. Lo que de verdad importa es que nuestro corazón sea como una casa tranquila en la que Dios pueda morar. Estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Y esto curiosamente te digo, me pasó, estaba haciendo mi oración en silencio con con esta palabra que yo he estado rumiando. Y entonces empezaba así a hacer cuenta que a pasarme un montón de imágenes. Y yo, o sea, no te importe nada. Déjalas pasar tú, que mantente firme. En el monte ahí. En el monte. Ahí está Dios contigo. Sí. Cuando más nos entrenemos para pasar tiempo con Dios y solo con Dios, más pronto descubriremos que Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Claro. Incluso en medio de nuestra vida tan ajetreada y activa. Convertiremos nuestra vida activa en contemplativa. Oye, me encanta aquel testimonio del hermano Lorenzo, que es mi meta, ¿no? Y dice él, porque él era un hermano coadjutor y él estaba encargado de la cocina en el convento. Entonces dice, pueden estarme pidiendo 2 o 3 cosas diferentes al mismo tiempo en la cocina y yo sigo tan tranquilo como si estuviera de rodillas ante el Santísimo. No, es mi meta. Yo quiero llegar a lograr eso, porque tienes una paz y una serenidad que a prueba de perturbaciones, ¿verdad? Qué maravilla. Bueno, pues a practicar se ha dicho. Y como dice Santa Faustina, fíjense, la lengua es un órgano pequeño, pero hace cosas grandes. Una persona que no es callada nunca llegará a la santidad. No se haga ilusiones. A no ser que el Espíritu de Dios hable por ella, en tal caso no debe callar. Pero para poder oír la voz de Dios hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio. No un silencio triste, sino un silencio en el alma, es decir, el recogimiento en Dios. Se pueden decir muchas cosas sin interrumpir el silencio. Y al contrario, se puede hablar poco y romper continuamente el silencio. ¿Qué daños irreparables causa no guardar el silencio? Se hacen muchos daños al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. Y fíjate que las monjitas contemplativas, una de ellas, una religiosa de la Cruz, me estaba diciendo esto, porque ellas tienen mucho trabajo, y lavan y limpian, y aparte pues tienen su tiempo de oración y de adoración eucarística y todo, son adoratrices, ¿no? Pero ellas se habitúan a hacer todas sus labores sin perder este recogimiento, sin interrumpir el silencio. Y entonces tú hablas con ellas y te transmiten esa paz, porque están habituadas a contemplar a Dios en todas las personas, en todas las circunstancias y en todo. Y ese no es exclusivo de la vida religiosa consagrada de claustro. Eso es un don que Dios nos puede dar a nosotras como madres también, ¿verdad? Porque Dios quiere
hacer de nosotras, pues otras Marías, ¿no? Bueno, y una madre espiritual necesita el silencio para configurarse con María y alcanzar esa gracia a los sacerdotes. Pues, que fíjate, Moni, me pasó también en esta semana, o la semana pasada, que quería ponerme a hacer oración y estaba, no, sí, no, ahí está. Y de repente, no sé, vi un mensajito o algo vi que decía, para que los sacerdotes tengan su tiempo de oración personal. Ah, entonces ya me levanté y luego porque sí, o sea, entonces dije, es que el tiempo que yo le dediqué también, ¿verdad? Pues es de fruto para los sacerdotes. Para los sacerdotes. Entonces, nuestra intimidad con Dios es en beneficio de los sacerdotes, no nada más de nuestra propia alma. ¿Por qué? Ese es el transmitir vida divina, ¿no? Y al nosotros ser fieles a un tiempo exclusivo de oración con Dios y más de silencio, nosotros les estamos alcanzando a ellos esa gracia, porque a veces ellos se dejan llevar por tantas actividades y no respetan sus tiempos de silencio y oración, y a veces eso mismo los va enfriando y entonces ya no escucharon la voz de Dios y toman decisiones equivocadas y pues están pues siendo pastores de muchas almas, ¿verdad? Entonces, como hemos visto en todas las reglas de la cadena de amor, nosotras, lo que queremos que el sacerdote sea, nosotras empezamos por serlo, ¿verdad? Y bueno, eso sobre todo nos va a llevar, una vida contemplativa, nos va a llevar a una vida de mucho mayor unión con Dios, de una configuración con María Santísima, que ella era la mujer del silencio, ¿verdad? Y no estamos hablando aquí de un silencio triste, como dice Santa Faustina, ni un silencio cobarde, el de mejor no digo nada, ni un silencio en el cual es de orgullo, ¿no? Es de un falso recogimiento, de que no, yo solo Dios y no voy a hablar con nadie, no voy a salir, ni voy a ir a fiestas, ni nada. No, eso es una falsedad. Aquí estamos hablando de un silencio en el cual podamos atender a Dios y atender a los demás. Entonces, vamos a pedirle a Dios ese don. Nosotras los invitamos a todos ustedes a que juntos le pidamos a Dios el don de la contemplación. Que venga el Espíritu Santo a atraernos hacia Él, a cautivarnos, a tocarnos, a llevarnos a esa mayor intimidad con el Señor. Se lo pedimos para nosotros, para los sacerdotes, para todos los seminaristas, esas almas que el Señor está llamando, para que podamos verdaderamente hacer o permitir que la voluntad de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas y así sea de mayor gloria para Dios y de mayor beneficio para la Iglesia. Pues le damos gracias a María Santísima también por tenernos consideración como suyas, que nos enseñe ella también. Y pues antes de terminar el programa, nada más les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook, Maternidad Espiritual Sacerdotal, Madres de Jesús Sacerdote, donde pueden ustedes buscar todas las reflexiones que hemos ido compartiendo con ustedes sobre la vocación a la maternidad espiritual. También todos los programas pasados los pueden buscar en YouTube para que puedan ustedes ir alimentando esa vocación. Y pues aquí en Radio Amigos de Jesús tenemos todos los miércoles nuestra hora santa a las 8:30 que pueden sintonizar, y todos los primeros viernes de mes tenemos nuestra misa del Sagrado Corazón los viernes a las 12, los primeros viernes de mes a las 12. Pues es todo por hoy, ¿verdad, Yuli? Pues con el favor de Dios nos vemos el siguiente jueves, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.